En este módulo nos vamos entonces a referir a las características clínicas y el reconocimiento clínico de la enfermedad de Pompe, en particular de las formas de inicio adulto. Ustedes saben, y esto ya fue dicho, que la enfermedad de Pompe es una enfermedad lisosomal que puede ser interpretada como una enfermedad cardiológica por los cardiólogos pediátricos, metabólica o neurológica, neuromuscular, y desde ese punto de vista es como la vamos a abordar. También escucharon con respecto a la incidencia de la enfermedad. Si uno toma la incidencia global de esta enfermedad, está calculada en 1 en 40.000. Probablemente esta incidencia sea variable en distintas regiones, pero lo que sí sabemos es que la enfermedad está subdiagnosticada y vamos encontrando cada vez más casos porque empezamos a sospechar más en la medida en que vamos reconociendo clínicamente la enfermedad, y a eso nos vamos a referir. Ustedes saben que la enfermedad de Pompe cubre un espectro importante uno casi podría decir de enfermedades distintas, aunque eso debe ser probado, pero por lo menos hay una forma infantil que es dramáticamente diferente a la forma del adulto, y esta forma infantil es progresiva, rápidamente aparece en los primeros meses de vida y si no es tratada es fatal antes de los año y medio de vida, de manera que el diagnóstico, la sospecha debe ser muy temprana y el diagnóstico confirmado precozmente. Y luego, todo aquello que sucede después del año de vida, más adelante, tanto en la forma en chicos más jóvenes, en adolescentes, de ahí en adelante llamamos a la enfermedad de comienzo tardío, ya llamamos formas del adulto. Y esta enfermedad en el adulto se presenta con debilidad muscular, debilidad respiratoria, y ahora vamos a ver las características fundamentales. ¿De qué depende de que la enfermedad se presente en la infancia y sea una forma tan grave que la cantidad de enzima remanente de alfa-glucosidasa lisosomal es muy pequeña o nula, mientras que en el adulto y la forma de comienzo tardía, la cantidad de enzima residual puede ser de hasta un 50%. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas más destacadas de la enfermedad de Pompe en el adulto? Primeramente, la presentación es variable y la evolución es variable. Cuanto más tiempo dura la enfermedad, peor es decir, que cuanto antes aparece, peor es el pronóstico. ¿Cuáles son las características clínicas salientes? Tiene una debilidad axial temprana, y ahora lo vamos a ver esto en algunos videos. Uno de los mitos es de la escápula alada. La escápula alada no siempre está presente, en algunos pacientes tiene músculos que están llamativamente preservados a lo largo de la evolución de la enfermedad, como por ejemplo el cuádriceps, que se preserva relativamente bastante bien, y los bíceps braquiales, y músculos que están más comprometidos, como los glúteos, los isquiotibiales. A tener en cuenta que una cantidad de pacientes, que hasta un 25% de los pacientes pueden presentar tosis palpebral, y una cosa que ayuda al diagnóstico es también encontrar precozmente debilidad en los músculos de la lengua. También la enfermedad puede presentarse solamente con aumento de la CPK en etapas tempranas. Una característica saliente de esta enfermedad es la debilidad respiratoria o debilidad de los músculos respiratorios, sobre todo del diafragma, de manera precoz, mucho antes que la debilidad de los miembros. La debilidad de los músculos respiratorios se hace presente, y vamos a ver de qué manera la podemos objetivar en el examen. La CPK está aumentada y siempre en un rango intermedio, entre cientos a 1000 y pico de unidades, pero no más. No hay CPKs de 10.000, no hay reportadas por lo menos, como las que se ven en otras formas de distrofia muscular o en enfermedad inflamatoria del músculo. Y tener en cuenta que la biopsia muscular no es una herramienta siempre positiva para el diagnóstico. Uno no puede descansar en la negatividad de una biopsia muscular para descartar la enfermedad de Pompe. Formas de presentación, y un poco uno llama a esto la enfermedad de las 1000 caras. La enfermedad puede presentar, acá tienen ustedes una lista de maneras de presentarse la enfermedad, como una distrofia de cinturas, a veces como una escoliosis que no reconoce causa,
enzimas hepáticas elevadas, espina rígida, intolerancia al ejercicio, dolor lumbar, mialgias. Ustedes ven la vaguedad a veces de las formas de presentación que complica y demora el diagnóstico. En esta lámina ustedes ven, este es el consenso argentino que hemos tenido reciente sobre la enfermedad de Pompe, es la segunda actualización, y acá tienen ustedes una lista que no es distinta de la que les mostré antes: distrofia de cinturas, distrofia de Duchenne-Becker, facioscapulohumeral, polimiositis, distrofia miotónica tipo 2, otras miopatías mitocondriales, enfermedad de Danon. En fin, la lista es larga y el tiempo es corto. Pero tener en cuenta que la enfermedad puede ser confundida fácilmente, y de ahí deviene todas las demoras diagnósticas que son clásicas en esta enfermedad. En distintos estudios se han mostrado gran demora diagnóstica entre la aparición de los primeros síntomas y el arribar al diagnóstico. En este gráfico hay estudios distintos donde muestra que entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico pasan a veces muchísimos años, y tenemos pacientes nosotros mismos que hemos de más de 30 años de demora en el diagnóstico, pero varios años es lo habitual. Pero el otro problema a tener en cuenta que está ligado a este es que la demora entre el diagnóstico y que el paciente desarrolle síntomas de insuficiencia respiratoria, esa sí es breve. Entonces, por eso es importante el reconocimiento prematuro de la enfermedad, porque esto va a permitir, tratando al paciente, prolongar o prevenir que el paciente desarrolle debilidad en los músculos respiratorios, que es mucho más difícil porque no da síntomas, sino hasta que están muy avanzados, ¿no? Así que los diagnósticos y las demoras diagnósticas en distintos estudios reportan hasta más de 10 años. Por supuesto que en pacientes no tratados, por supuesto la probabilidad de que requieran ventilación asistida aumenta significativamente después del diagnóstico. Por esto es importante tratar de tener un diagnóstico lo más precozmente posible. Acá tenemos dos casos y les voy a decir el corolario de esta historia. Los dos pacientes empiezan con debilidad en miembros inferiores de manera progresiva, de los 27, los 12 y los 25 años, aunque en realidad cuando uno interroga viene de mucho antes, y en los dos pacientes hubo diagnósticos distintos. El primer paciente tuvo una demora diagnóstica, como es clásico, y este paciente tenía enfermedad de Pompe, mientras que la paciente que ven acá tiene una distrofia de cinturas, de las más comunes. Pero yo lo que quiero que vean es la extraordinaria similitud. Si yo les muestro estos dos pacientes, es difícil que me puedan decir quién tiene qué enfermedad. Por eso les decía que la enfermedad de Pompe puede parecerse a una distrofia de cinturas, ven que son casi idénticos, y ese es el mensaje que quiero que quede de este video. Y van a ver otras similitudes. Una de las características fundamentales en la enfermedad de Pompe es el comienzo en la musculatura axial, y ese comienzo es habitualmente poco reconocido. Este paciente que ustedes ven acá, que es un chico que en este momento tenía 13 años, consultó a los 7 años porque tenía cierta lentitud en sus actividades y en sus tareas, y en subir una escalera y demás. Al momento del examen, lo que llamaba la atención, como ustedes pueden ver, miren, la debilidad en la flexión del cuello. Cuando uno le pide que se incorpore desde la posición de acostado, él lo hace, y aprende con alguna dificultad que no alcanza a ser un signo de Gowers. Si uno quiere ver un signo de Gowers, esto es más parecido a un signo de Gowers para que comparen. Él necesita, la diferencia con esto es que él lo que hizo fue rotar, se los paso otra vez. Él rota y después se incorpora con relativa facilidad. Este otro paciente también es enfermedad de Pompe y van a ver que hace exactamente lo mismo.
Este paciente que tiene otra forma de distrofia de cinturas, ven que se sienta y después se incorpora. Es decir, que la debilidad, esta cuestión de rotar, implica que hay debilidad de los músculos abdominales, y esto lo van a ver en todos y cada uno de los pacientes con enfermedad de Pompe. Ustedes ven que todos hacen la misma maniobra, deben rotar para incorporarse, todos tienen entonces debilidad en los músculos del cuello, ven, todos tienen mayor o menor debilidad, y otra característica fundamental es la debilidad de los músculos paraespinales. Este paciente casi que no puede volver a la posición de sentado, o a veces es difícil ponerlo de manifiesto, pero entonces esta es una enfermedad que no es en realidad, como se dice por allí todo el tiempo, es una miopatía proximal, o que se confunde con una miopatía proximal. Es una miopatía proximal, pero es axial primero y luego proximal. Estas cosas que a veces pueden no verse clínicamente, la debilidad o el comienzo por los músculos abdominales o axiales, uno lo puede ver si uno hace una resonancia, y para eso es útil la resonancia. Acá ya se ve en estos, acá señalado por la flecha, esta acá abajo, y en estas dos que ven ya infiltración, ven esta infiltración como blanquecina de los músculos paraespinales, ¿sí? Y acá lo mismo sucede, una infiltración blanquecina en los músculos abdominales. Y esto se ve en estadios tempranos de la enfermedad, aún en pacientes que tienen muy pocos síntomas. También les comenté que la ptosis es una cuestión frecuente en la enfermedad de Pompe. Tienen ustedes acá pacientes de 70 y 80 años que comenzaron con ptosis palpebral 20 años atrás, 30 años atrás, tratadas como miasténicos u otras enfermedades, o confundidos con miopatía mitocondrial, precisamente por haber empezado la enfermedad con ptosis palpebral. Una historia que yo les conté es que la debilidad en la lengua, que también es un músculo axial, también es bastante característica en la enfermedad de Pompe. Acá ven ustedes, es una maniobra para poner de manifiesto la debilidad en la lengua, que son muchos músculos, pero son muy poderosos, y que sin embargo lo pueden vencer con extrema facilidad. Y esto pasa aún en estadios tempranos. Entonces, la debilidad en la lengua es una cosa que puede sumar en un paciente con poca sintomatología, pero que ya tiene afectados los músculos de la lengua, cosa que además puede probarse con una imagen de resonancia, aunque en este momento no hay tiempo de mostrar las imágenes. Les hablé del compromiso respiratorio. El compromiso respiratorio temprano es una de las características más salientes de la enfermedad y en las que más cuidado hay que poner. Y mucho cuidado, porque hasta un 30% de los pacientes con enfermedad de Pompe del adulto pueden debutar su enfermedad con afectación de los músculos respiratorios, es decir, síntomas respiratorios. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que era deportista y fue a hacerse un chequeo, y lo único que se le encontró fueron sus enzimas hepáticas elevadas, pero ustedes ven con muy buena fuerza. También van a ver acá que ya tiene debilidad en músculos de cuello, pero cuando uno le pide, él jugaba al fútbol y hacía ejercicio, pero cuando uno le pide que se siente de la posición de acostado ya no puede hacerlo. En poco tiempo después de esta consulta ya tenía dificultades respiratorias durante el sueño y necesitó asistencia respiratoria no invasiva, ¿sí? En aquel momento también tenía debilidad en la lengua. De manera que ustedes ven que hay algunos tips que a veces ayudan, y detectar la debilidad axial es muy importante porque puede preceder a la debilidad en los miembros superiores o aún inferiores. ¿Okay? Entonces, este paciente él no tenía síntomas, pero sí tenía signos en el examen. Por eso es tan importante examinar todas estas funciones musculares en los pacientes, aún pacientes que dicen no tener síntomas. 2 años después de la
terapia de reemplazo enzimático, es interesante ver cómo él recupera la fuerza de algunos músculos axiales, por ejemplo los flexores de cuello. Dijimos la CPK siempre se mueve en estos rangos de los cientos, 1000 y algo. No esperemos CPK de 5000, 10000. Incluso hay reportes de CPK normales, pero las CPK siempre están en el rango de los cientos hasta 1000, 1200, 1500. 2000 me puedo extender, pero no mucho más. Ya dijimos que la biopsia muscular no alcanza como herramienta diagnóstica, ustedes ya escucharon con respecto a los otros elementos diagnósticos, fundamentalmente el diagnóstico rápido con la gota seca en papel de filtro. Respecto de la electromiografía muestra compromiso miopático como en cualquier enfermedad muscular primaria, con la característica en POMPE de la presencia de descargas de alta frecuencia que pueden ayudar de alguna manera a empezar a pensar en POMPE, entre otras patologías que pueden presentar descargas de alta frecuencia en la electromiografía. Las herramientas diagnósticas no dependen de la herramienta, depende de quién las maneja. Y esto es un tema muy importante y hay que ser muy crítico con la expertise y la idoneidad de quienes hacen estos o leen o desarrollan estos exámenes complementarios. Entonces, bueno, un poco terminando esta historia, uno puede ver a esta enfermedad como un iceberg y tenemos ese 1 en 40.000 tan anunciado y que los pacientes parecen no estar ahí porque vemos tan pocos. Bueno, nosotros como neurólogos vemos solamente la punta del iceberg. Vemos estos pacientes con severa debilidad que consultan por cuadros miopáticos ya muy crónicos. Pero también si uno bucea un poco por debajo de esto, vamos a ver pacientes que solamente tienen enzimas hepáticas elevadas, que tienen solamente las mutaciones, algunos se presentan con dolor lumbar, mialgias, cansancio, ¿sí? Debilidad generalizada leve, que no es tomada en cuenta y van visitando diferentes especialistas clínicos y esto se va demorando y son dados diagnósticos alternativos. Entonces, ahí vamos a encontrar el 1 en 40.000 y tenemos que buscar en todos estos pacientes, pero estos pacientes requieren entonces un cuidadoso interrogatorio, examen, la gota seca de sangre, dosaje de CPK. De manera que, bueno, esta es una rapidísima síntesis de las cosas que deben hacernos sospechar en enfermedad de Pompe y poner entonces el ojo también en la función respiratoria, recordar la función respiratoria y algo muy importante, para eso tenemos una espirometría, para eso existe la espirometría y la espirometría debe ser testeada desde ya, pedida en todos los pacientes con enfermedad neuromuscular y en particular en los pacientes en los que uno sospecha enfermedad de Pompe, dijimos que afecta fundamentalmente el diafragma, con lo cual obtener una espirometría en posición acostado y en posición sentado lo que va a demostrar es una diferencia muy grande, en general mucho mayor del 10 o 12% que sería lo normal, y esa es una clave diagnóstica. Entonces la espirometría siempre tiene que ser pedida en posición de sentado y acostado para detectar exactamente eso, la debilidad diafragmática. Nos quedamos con algunas cosas, pero para la próxima. Gracias.